Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestra última clase de prolegómenos. Dentro de 8 días, primero Dios, empezamos con bibliología. Y bueno, antes de iniciar, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das este gran privilegio de abrir tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque pues muchas veces no la estudiamos como debiéramos, no la practicamos como debiéramos, Señor. Ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes a crecer espiritualmente y que podamos compartirla con nuestra familia y con aquellos que no te conocen. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Ok, nos quedamos en ¿para qué estudiar teología sistemática? Nada más para recordarlo y podernos enlazar, decíamos que para especificar el carácter de Dios hacia nosotros, cuando tú y yo conocemos el carácter de Dios, empezamos a darnos cuenta con quién estamos tratando, ¿verdad? Para contemplar el despliegue de sus atributos. Dios tiene varios atributos que ese conjunto de atributos forman su carácter. Al conocerlos, nos vamos a dar cuenta pues que Él está muy por encima de nosotros. Luego vimos, todo esto lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Para descubrir su voluntad hacia el hombre en su estado original y presente. Tú y yo sabemos que el único medio que Dios ha puesto al ser humano para conocer su voluntad es la palabra de Dios. La naturaleza como tal nos da evidencia del poder de Dios. Pero, por ejemplo, en la naturaleza no encontramos el plan de redención del Señor. Por eso necesitamos su palabra. Entonces aquí, cuando estudiamos teología sistemática, vamos a descubrir su voluntad hacia el hombre en su estado original, que es pecador y presente, ¿verdad? Y el otro, para conocer su ser poderoso. Vimos algunos versículos hace 8 días, ahí nada más un poquito en Isaías, para conocer pues que el Señor prácticamente no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Y nos quedamos en esta, para saber nuestro deber hacia Él. El ser humano, al ser primero criatura de Dios, todos somos criaturas de Dios porque fuimos creados, tenemos un deber hacia Él, hacia nuestro Creador. Cuando nosotros vamos en arrepentimiento y fe hacia el Señor Jesucristo y lo reconocemos como Señor y como Salvador, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, eso nos genera derechos. El primero de ellos, la salvación como tal. Y un derecho inmerecido, porque fue por gracia, dice en Efesios. Pero también, y que muchas veces no reparamos en ello, implica responsabilidades, deberes que tenemos hacia el Señor. Y esos deberes que tenemos hacia Él, solamente los vamos a entender y a comprender cuando estudiamos la palabra de Dios. Si no la estudiamos, pues no los vamos a conocer. Y a su vez, también al estudiar teología sistemática, vamos a disfrutar de su favor maravilloso, por el cual nuestra raza caída es restaurada a una pureza y felicidad. ¿Por qué? El concepto de felicidad, muchos de nosotros la traemos adquirida o asimilada, ¿por quién? Por el mundo. En el diario convivir con el mundo, asimilamos un concepto de felicidad. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que ese concepto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos el concepto del mundo de la felicidad, nos vamos a dar cuenta que es falso, que es erróneo, que es mentira. La palabra de Dios nos enseña realmente qué es la felicidad. Y por ahí nada más para sacar una analogía, todos nosotros que el Señor nos permitió tener una niñez, cuando teníamos un juguete,
cuando teníamos un dulce X, pues en nuestra dimensión, en nuestro contexto, pensábamos que eso era la felicidad, ¿no? Me dieron esta muñeca, me dieron este juguete, este carrito, o pues ahora son juegos electrónicos, ¿no? Bueno, en eso radicaba nuestra felicidad. Cuando crecemos, eso ya no nos da felicidad. El que a una hermana, por ejemplo a Elena, te regalan una muñeca, pues vas a decir, pues qué bonito, ¿no? Pero hasta ahí no le resuelve la vida. Igual a Juan Carlos, si te doy un juego electrónico, luego para empezar, pues cómo se pone y en dónde se pone, ¿verdad? Ya deja de ser algo atractivo, ya no es la felicidad. La felicidad que habla la palabra de Dios está muy por encima de todo eso. Es atemporal porque es eterna. ¿Y eso cómo lo conocemos? Cuando estudiamos la Biblia a través de una teología sistemática. ¿Para qué estudiamos teología? Para amarle, que es el ejercicio más digno de nuestros afectos, sentimientos. Tú y yo no podemos amar a alguien que no conocemos. Y yo estoy seguro, y bueno, no lo hago precisamente para no incurrir en una situación de mentira, que levantáramos la mano quien ama a Dios, porque todos la levantaríamos. Pero para amarlo hay que conocerlo. Entonces, imagínense que nos preguntan, oye, ¿amas a Dios? Y levantamos nuestra mano. Ok, en consecuencia lo tendrías que conocer. Y para conocerlo tendrías que haber estudiado la Biblia, porque ya vimos ahí que al estudio de la Biblia, a través de una teología sistemática, vamos a conocer sus atributos, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Y si yo no sé lo que le gusta o no le gusta al Señor, pues ¿cómo explico que lo amo? En los matrimonios es muy común esto y creo que es más entendible, ¿verdad? Conforme voy conociendo a mi pareja, si yo amo a mi pareja, pues no nada más la voy a amar en los momentos en los que ella o él es agradable para mí. Hay momentos de problema, de fricción, que en el contexto cristiano nos ayuda a llevar esa relación de una manera correcta. Como humanos hay errores, como humanos hay situaciones difíciles, pero en el contexto cristiano nos ayuda a resolver esos temas porque estamos conociendo que estamos bajo un contexto más grande que el que simplemente la pareja. Entonces, a través de la teología sistemática vamos a conocer a Jesucristo, a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vamos a ir conociéndolo para que lo podamos amar. Para servirle. Por ahí se contaba una historia que creo que por ahí ya les había dicho, de una hermana que cuando se casó, en su contexto, ella decía que lo que le salían muy bien eran las albóndigas. Van a decir que siempre hablo de comida, ¿verdad? Pero bueno. Le encantaban las albóndigas a la hermana. Se casa y entonces a su esposo, a su pareja, le hace las albóndigas. Y se las hace y se las hace. Llega un momento en que llegan a tener un problema porque el marido dice, oye, es que siempre me das albóndigas. ¿Por qué siempre me das? Pues es que son muy ricas. Dice, sí, está bien, pero pues una vez. Y además, ¿sabes qué? A mí como que realmente las albóndigas nunca han sido mi alimento favorito. Entonces, si yo voy a servirle al Señor, yo le debo servir a través de lo que a Él le agrada, no lo que yo creo o lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque lo que yo creo y lo que yo pienso, ¿de dónde adquirí ese conocimiento? Del mundo. Y el mundo tiene un conocimiento incorrecto de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la Escritura. Entonces, pues yo pensé, imagínate estar ante la presencia del Señor y que estuviéramos haciendo cosas que no le agradan y que dijéramos, oye, ¿y qué hiciste para agradarme? No, pues me iba de parranda y regresaba a las 4 o 5 de la mañana a la casa. Bueno, ¿y quién te dijo? Estoy exagerando para darme a entender. ¿Y quién te dijo que eso era para agradarme a mí? No, pues yo creí.
o yo pensé. Y así de absurdo puede ser lo que hoy tú crees que estás agradando a Dios si no has estudiado la Biblia. Porque en lugar de agradarle, a lo mejor le estás desagradando. Que fue mucho lo que hicieron el pueblo judío cuando estuvo 40 años en el desierto. Por eso estuvo 40 años en el desierto. Porque aparentemente estaban haciendo cosas que le agradaban a Dios y no era así. Entonces, si se dan cuenta, es vital que nosotros podamos conocer la Escritura. ¿A través de qué? De esta teología sistemática que vamos a ir manejando. Ahora, vamos a ver los tipos de teología que se maneja. La teología sistemática hemos estado tocando mucho, ahorita vamos a ver las definiciones, pero hay otras teologías. Teologías, recuerden que es el estudio de Dios. En este caso, la teología bíblica es la organización de la Biblia, de las Escrituras, de una forma temática, mediante una cronología, o sea, del tiempo, que tenga un orden, o por autor bíblico. Nosotros, los viernes, este es un ejemplo, estamos estudiando este manual. Este manual es un ejemplo para hacer un estudio de teología bíblica. ¿Por qué? Porque nos lleva libro por libro para saber el significado del nombre, del por qué se llama Génesis, por ejemplo. ¿Quién fue su autor? ¿Cuándo se piensa que se escribió? ¿Qué personas destacadas hay en el libro? ¿Qué temas históricos, qué contexto había cuando se estaba escribiendo el libro o la carta? Eso se conoce como teología bíblica. Este es un manual y es un ejemplo. Hay muchos manuales bíblicos, habría que ver también, no todos son buenos. Conforme vamos conociendo de la palabra de Dios, vamos conociendo autores que son recomendables, hay otros autores que no. ¿Y eso qué te lo da? Pues solamente el conocimiento de estar estudiando la palabra de Dios. Entonces, esta es una manera de hacer teología bíblica. Ese es un tipo de teología. Teología dogmática. Dice aquí que es la organización ahora de las Escrituras o de la Biblia con un énfasis de los credos preferidos o escogidos de la iglesia. Por ejemplo, ¿a quién le preguntamos? Lita, un dogma que nosotros tenemos como cristianos, ¿cuál podría ser? Que es un principio fundamental del cristianismo. Bautizarse es una ordenanza. Lore. La Trinidad. ¿Qué más? ¿Alguien más? Que son doctrinas que no se mueven. Aquí y en China, ¿no? Diríamos. La salvación es por gracia, por ejemplo. Ahora, este es un ejemplo también de este tipo de teología dogmática, una teología puritana. Aquí nos explica en este libro, si alguien lo quiere estudiar, se va a llevar un rato, pero está interesante, donde vamos a ver estos cristianos qué dogmas tenían, basados en qué, en la Escritura. No las inventan, salen de la Biblia, que eso lo estuvimos viendo en un principio. Todo sale de la Biblia, pero recuerdan que por ahí vimos que después de que se cerró el canon, de que ya estaba completa la Biblia, hubo personas que han estado escribiendo acerca de cómo facilitarnos el trabajo para estudiar la Biblia. Y este hermano, o estos hermanos, por ejemplo, escribieron este libro para que conociéramos parte de lo que... Y hay muchos libros de teología dogmática. ¿Sale? ¿Qué otra hay? No traigo ejemplo de todos, pero de algunos. Teología exegética. Por ejemplo, dice aquí, la organización metódica de las Escrituras mediante el trato exegético de los textos individuales de la Biblia. Ya vimos que es exégesis, por eso ya ahorita ya no lo repito, que es estar metiéndonos al detalle qué quería decir la palabra en su idioma original, nada más ahí para que lo recordemos. Si estamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué significan las palabras, porque estoy viendo un texto en particular, qué significa esa palabra en el hebreo, porque se escribió principalmente en hebreo, o si estoy en el Nuevo, qué significa en el griego. Y les ponía el ejemplo de la palabra amor.
Para nosotros en el español, la palabra amor es igual, o tiene interpretaciones diferentes, pero es la misma palabra cuando usamos el amor entre parejas, el amor entre madre e hijo, el amor entre amigos, siempre es la palabra amor. En el griego son palabras diferentes. Entonces, cuando estamos haciendo esta teología exegética, tenemos que ver la implicación en la palabra original. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay toda una definición, y les decía a los hermanos el viernes que estábamos tocando, empezamos a ver algo de Génesis, que con eso hubiera bastado. O sea, si ya el Señor se está revelando a través de las Escrituras y dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra, ¿qué más queremos saber? Si Él ya está diciendo que Él es el todo. Sin embargo, en su misericordia y en su comprensión y en su paciencia, hace y se revela a través de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por ejemplo, ahí vemos la creación del tiempo. Dice, en el principio, antes de la creación no existía el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios que nos dio a los seres humanos para que nosotros pudiéramos movernos. Si nosotros no tuviéramos tiempo, sería un caos. Digo, nada más ahí como por encimita, el que se den cuenta cómo la palabra de Dios empieza diciendo, a ver, les voy a explicar, bueno, no lo hace con esa actitud, ¿verdad? Pero el Señor dice, les voy a explicar cómo es que inició todo y cómo es que yo llegué, cómo vino el pecado, cómo es que hay un plan de redención y que nos lo pone ahí a nuestra disposición. Entonces, a través de la teología exegética vamos a revisar, la Biblia se divide en libros, capítulos y versículos. Entonces, vamos a decir que la unidad mínima de estudio de la Biblia, pues es un versículo. Ahí es en donde aplicamos la teología exegética. Teología histórica, el estudio histórico de los desarrollos doctrinales tras la era apostólica y hasta el tiempo presente. Hechos. El libro de Hechos, si ubican el Nuevo Testamento, los primeros libros del Nuevo Testamento, ¿qué son? Evangelios. Y luego de los evangelios, ¿qué sigue? Hechos. Hechos, ¿no? Después de los evangelios. Los hechos lo realizaron los apóstoles cuando ya los había enseñado el Señor Jesucristo. Ok, después de los evangelios sigue Hechos. Y por ahí dicen que Hechos de los apóstoles no es así porque más bien son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, Hechos es un libro complicado de estudiar, porque es la transición de la iglesia del primer siglo. Si ustedes, déjenme ponerlos en este contexto, muchos venimos de un trasfondo católico, que estamos acostumbrados a entrar a una iglesia católica, tener ciertos movimientos de persignarnos, de tener cierta reverencia, y cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, nos hace entender nuestra naturaleza pecaminosa y empezamos a entender lo que dicen las Escrituras, empezamos a tener un choque, porque entonces empiezas a aprender, empiezas a crecer espiritualmente y ya llegas y entras a una iglesia, digo, no te va a pasar nada que entres a un edificio, y dices, pues es que, ¿cuál reverencia, no? Si es algo que no tiene valor espiritual. Ese choque lo tuvieron los cristianos del primer siglo. Acuérdense que, ¿de qué nacionalidad eran los primeros cristianos? Judíos, y judíos ortodoxos que venían acostumbrados con el estudio de la Torá, porque no había Nuevo Testamento, ¿sí se acuerdan? O sea, en la época de Jesús, ¿qué era la Biblia? ¿Qué contenía la Biblia? Puro Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Entonces, ahí estaban ciertas normas que tenían que seguir el pueblo judío y sabían que era necesario cumplirlas. Y de repente te dicen, oye, no, la salvación es por gracia.
No, pero ¿cómo crees? ¿Y yo qué voy a hacer? Oye, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer un sacrificio, tengo que dar mi diezmo. Y no sé cuántas cosas, ¿no? Que de ahí surge ese concepto que hoy con cierta frecuencia lo mencionamos, del legalismo o de las personas religiosas. Fíjense, escuchaba una definición que me gustó mucho, que decía, el religioso o el legalista hace lo correcto con un corazón incorrecto. O sea, simplemente por cumplir. El cristiano genuino hace lo correcto con un corazón correcto. Déjenme, les pongo un ejemplo y las hermanas me van a entender muy bien. Imagínense que su esposo se da cuenta que pues le agrada que le ayuden o te ayude a lavar los trastes. Ah, bueno. Y está el partido, creo que ahorita hay semifinales en el fútbol. Imagínense que está el partido. Y entonces se acuerda el marido, los trastes, pero es que está el partido. Bueno, voy a ir a lavarlos. A ver, ya los voy a lavar. Y luego le dice la amada esposa, oye, y también este, ¿no? Y también este, oye, pero es que mire, que no sé qué, y empieza a lavarlos. Lo hace, pero, a ver, hermanas, ¿les agradaría la actitud con la que lo está haciendo? Pues no, porque está haciendo lo correcto, pero con un corazón incorrecto. Y entonces muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dicen las esposas, hermanos? Mejor no lo hagas. O sea, si lo vas a hacer de malas y así, mejor no lo hagas. Mejor vete a ver el fútbol. Bueno, pasándolo a la vida cristiana, nosotros debemos de estar buscando hacer lo correcto con un corazón correcto, buscando servir a los demás. Entonces, en la teología histórica vemos este choque cultural y vamos viendo cómo va evolucionando la iglesia cristiana. En el capítulo 2 nace la iglesia. No había iglesia. Nace la iglesia, ¿se acuerdan que también ahí habla de los concilios? Que llega Pablo de sus viajes misioneros y les empieza a decir ahí en Jerusalén, fíjense que fui aquí, fui allá y pasó esto y pasó aquello y los hermanos hacían esto y entonces se empiezan a poner orden. Todo ese orden, mucho por ejemplo para estudiar teología histórica, Hechos es un libro fundamental, básico. En otras cartas hay cosas que ver, pero Hechos, por eso es un libro complicado, porque tienes que conocer el contexto sobre el que se escribió Hechos, no nada más estudiar Hechos. Y hay muchos libros que te van a ayudar a estudiar el contexto histórico, cultural, doctrinal que tenía la iglesia del primer siglo. Se iba formando, para nosotros ya está todo muy armadito y ya nos lo dan servido y nada más para que lo agarremos y metamos la cuchara y lo comamos, porque ya está aquí la Biblia. Y libros cristianos, en español ya hay muchos, que luego te empiezas a dar cuenta que tampoco son muchos, porque en inglés hay mucho más material, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la teología histórica, estar estudiando la Biblia desde ese concepto de ir evolucionando. ¿Qué otro tipo de teología hay? La teología natural. Vámonos al Salmo 19. Déjense, los pongo acá. El Salmo 19 es un muy buen ejemplo de hacer esta teología. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor, del 1 al 6. Salmo 19, del 1 al 6, por favor. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, pero de toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un
Ok, habla de la pura naturaleza. Teológicamente eso se le llama la revelación general, en donde cualquier ser humano, cualquier criatura, oye, es que yo no sabía que existías, Dios. Oye, ¿y el sol? ¿Y la luna? ¿Y las estrellas? ¿O de dónde crees que salía el oxígeno? Y por eso les pongo mucho ese ejemplo, porque me fascina, porque eso yo lo entendí muy bien cuando dije, imagínate que Dios ahorita le baja el switch al oxígeno. Un minuto, que todo el mundo se quede sin oxígeno. ¿Cuántos convertidos habría, no? Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque los judíos, estábamos viendo el viernes que después de ver tantas maravillas cuando salieron de Egipto, ¿saben cuánto tiempo se tardaron una vez que salieron de Egipto de volver a quejarse? 2 meses. 2 meses que ya habían visto que se abrió el Mar Rojo, que pasaron las plagas, y a los 2 meses ya se estaban quejando que porque se querían regresar a Egipto. A veces uno dice, no, Señor, es que si yo viera y pedimos señales y todo eso, y el Señor nos bendice tanto, pero muchos somos igualitos, ¿verdad?, que los judíos. Entonces, si ustedes ven este Salmo 19, hay una revelación general. Y los otros versículos, leo 7, 8 y 9 nada más. La ley del Señor, la Biblia, la podemos, en este entonces estaba hablando del Antiguo Testamento, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y aquí ya hay una revelación específica, especial, y esto es la palabra de Dios. Y en su conjunto, la naturaleza y la palabra de Dios nos está dando el Señor evidencia de que se está revelando al mundo. Por eso nadie tiene justificación o un argumento de decir, pues es que yo no lo sabía. Entonces, en términos muy generales, eso habla de esta teología natural. Cuando estamos hablando de la parte de las Escrituras sobre Dios por medio de la razón a través del estudio de la naturaleza. El Señor ha establecido leyes que muchas veces, o mandamientos, que muchos de nosotros, algunos los conocemos, otros no, pero son tan importantes, por ejemplo, como la ley de la gravedad, que ese es otro ejemplo que también me gusta mucho. A lo mejor hay un incrédulo que dice que la ley de la gravedad no existe. Entonces a esa persona yo le invitaría a subirse a un primer piso, aquí tenemos una escalera, y decirle, aviéntate, ¿no? Y vas a ver que cuando llegue al piso va a creer en la ley de la gravedad, ¿no? Así es la palabra de Dios, hermanos. Aunque tú y yo seamos incrédulos y la pongamos en duda, la palabra de Dios es algo que es verdadero y que es genuino. Y ahí hablando de la razón, ¿verdad? Teología pastoral o práctica, la organización de las Escrituras con un énfasis de aplicación personal en la verdad de la iglesia. Aquí traigo otro ejemplo. ¿Cómo es estudiar la palabra de Dios? Por ejemplo, esto es una teología de la familia. Esto es un tema que desde Génesis hasta Apocalipsis se puede estudiar y a eso le llaman una teología pastoral o práctica. Hacer teología acerca del aborto, de los homosexuales, eso es hacer teología pastoral, algo que se requiere, pero ¿qué nos dice la Biblia el día de hoy? Y este es un ejemplo que si ustedes ven también está ligerito el libro, lo podemos estudiar y diremos, pues, cuando entendemos cosas como esta, nos vamos a dar cuenta por qué luego las familias pues están como están, ¿verdad? Hay mucha ignorancia de la palabra de Dios y por lo tanto, bueno, es complicado. Dicen por ahí que no nos enseñan a ser padres. ¿Quién nos enseña a ser padres? Nuestros padres, ¿verdad? ¿Y qué tal si, a ver, fíjense, aquí hay un rol interesante. Cuando eres hijo, eres un juez duro con tus papás, ¿verdad? Ay, no saben. ¿Qué? Y cuando te toca ser papá, entonces ahora viene al revés, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tanto hijos como papás conocemos lo que dice la Biblia
desde Génesis hasta Apocalipsis, la familia cristiana es diferente. Y por eso las familias cristianas tenemos la responsabilidad y la obligación, hablando de derechos y obligaciones, de dar testimonio al mundo de quién creemos. Y que somos una familia que no siempre vamos a estar feliz, porque hay situaciones, vivimos en un mundo caído. Y hay situaciones que hay que enfrentar. Y a veces hay que llorar. Pero hay que saber cómo manejarlas a través de la palabra de Dios. Y eso se maneja a través de una teología pastoral y práctica. Y teología sistemática, que básicamente es lo que hemos estado insistiendo. Alguien que vaya buscando Josué 1:8 para que lo lea, por favor. Teología sistemática es la organización de las Escrituras mediante una síntesis de enseñanza bíblica resumida en categorías, que ahorita vamos a ver qué categorías son, o doctrinas también se les dice, que abarcan la revelación escrita de Dios. Vámonos todos a Josué, vamos a Josué 1:8. Quien lo tenga, si lo gusta leer, por favor. No se amontonen. Hasta ahí. Este libro de Josué ya van a entrar a la tierra prometida. Esto va dirigido a Josué, que va a dirigir al pueblo hebreo, y le dan este mandamiento. No es un consejo, no es una buena idea, sino le están diciendo, oye, déjenselas, leo en la Nueva Traducción Viviente, estudia constantemente este libro de instrucción, y esto ahora se lo podemos aplicar a la Biblia. Medita en él de día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que en él está escrito. ¿Qué es meditar? Reflexionar en lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Cómo me dice? ¿Cómo lo voy a aplicar? Y luego, ¿qué más dice? Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Esto no quiere decir que entonces todos vamos a ser millonarios y ricos, no. Lo que quiere decir que vamos a poder resolver las cosas con la sabiduría de Dios y vamos a enfrentar los problemas de la vida con otro contexto. Hoy, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, vamos a resolver la vida, los problemas de la vida, ¿cómo? Pues como me dijo la comadre, o el compadre, o en el trabajo, o algo que leí por ahí, ¿no? Así es como estamos acostumbrados a resolver las cosas. Bueno, la idea aquí, cuando estamos nosotros haciendo teología sistemática, el Señor nos va a proveer elementos y conocimiento de Él para resolver nuestras situaciones en la vida. Ok, ¿qué es teología sistemática? El término sistemático procede de la palabra griega formada por junto, disponer, y que significa disponer junto o sistematizar. ¿Se acuerdan que por ahí en la primera clase, la 1 de 4, les enseñé 2 libros de teología sistemática con los cuales nos estamos basando, que es una de Gruden y otra de Maggio, en donde nos estamos basando para hacer este estudio de teología sistemática? Teología viene del término griego que significa una palabra sobre Dios, y etimológicamente, ¿qué significa o qué implica? El poner juntas de forma ordenada palabras sobre Dios. La teología sistemática responde a esta pregunta: ¿qué enseñan las Escrituras sobre cualquier tema o asunto? Ejemplo, ¿qué dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis sobre la divinidad de Jesucristo? Eso es hacer teología sistemática. Una definición es la exposición ordenada de las doctrinas cristianas.
¿Qué requisitos debe reunir un... Si somos muy ortodoxos, hermanos, tú y yo deberíamos de tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, una teología sistemática. Porque ya pusimos en orden la palabra de Dios. Y si te fijas aquí, vamos a pasarla por unos filtros. Pablo tenía una teología antes de lo de Hechos 9. ¿Qué pasó en Hechos 9, hermanos? ¿Se acuerdan? Fuerte. Hechos 9, no. El encuentro de Pablo con el Señor. Exacto, es la conversión de Pablo, ahí en Hechos 9. Pablo tenía en Hechos 8, déjenme ponerlo así, Pablo tenía una teología en Hechos 8. No. Sí. Claro que sí la tenía. Tenía una teología, porque era un fariseo. ¿Y era correcta? No. En el mundo hay una teología, pero no es la correcta. Tal vez yo o tú, me incluyo por educación, no tenemos una teología correcta. ¿Y cómo la vamos a tener? Estudiando la palabra de Dios. Posiblemente podemos decir que tenía una teología conforme al Antiguo Testamento, pero sectaria. ¿Ok? Si tú y yo no tenemos este conocimiento de la palabra de Dios, nuestra teología va a ser de Pablo antes de Cristo, ¿no? En el mejor de los casos. Y a lo mejor es medio farisea, ¿verdad? Por no decirlo totalmente. Debe haber una integridad hermenéutica. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Nada más aquí una pequeña breve definición. Es la ciencia y el arte de interpretar correctamente la Biblia, estableciendo principios y métodos para entender su mensaje original y aplicarlo hoy. Entonces, esta teología que tú y yo debemos de tener, debe de tener integridad hermenéutica, debe de tener una coherencia doctrinal. No puede ser que yo esté, como déjenme ponerlo muy a la mexicana, de oscuridad en mi casa y de farol en la calle, ¿verdad? El cristiano debe empezar en casa, que está creciendo y que está aprendiendo de la palabra de Dios. Debe haber esa coherencia. Hay una relevancia ética. Hay muchos libros de ética cristiana que nos ayudan a conocer cómo el cristiano también, a la luz de la palabra de Dios, debemos de pensar, sentir y actuar. Porque si no, vamos a caer en lo que les decía hace un momento. Hacemos lo correcto con un corazón incorrecto. Hay que hacer lo correcto con un corazón correcto, sabiendo a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, y no sencillamente caer como cualquier fariseo o legalista, pues si hago las cosas. Pero como nos diría la esposa, con el ejemplo que les puse, mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer con esas actitudes, mejor ni lo hagas. Explicación de la cosmovisión y continuidad tradicional. Todos tenemos una cosmovisión, hermanos. Todos. ¿Qué es la cosmovisión? Dejen también les leo aquí una definición rápida. Es la visión o concepción global del universo, la realidad y la vida que tiene una persona, cultura o época. Por eso todas la tenemos. Si tú no tienes una cosmovisión basada en la palabra de Dios, la tienes basada en el mundo. Pero la tenemos. Por eso muchos principios, y tomando metafóricamente este salón, cuando entramos aquí, traemos esa cosmovisión. Cuando salimos, estamos sustituyendo esa cosmovisión del mundo por la cosmovisión bíblica, quitando la mentira y sustituyéndola por la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces, una explicación de la cosmovisión y una continuidad tradicional. Cuando lo anterior está presente y opera, se encontrará una buena sistematización. ¿Alguien que me ayude a leer el Salmo 119, 130, por favor?
Gracias. Da luz y entendimiento ¿a quién? ¿Listo? Así que no tenemos pretexto. Oye, es que yo no, ¿cómo no? Ahí dice la Biblia que los sencillos, y los sencillos somos tú y yo. Somos bien piedritas, y entonces el Señor nos va a habilitar a través del Espíritu Santo a entenderlo. Ninguno que se atreva a decir que es hijo de Dios puede argumentar que no conoce la Biblia porque no la entiende y no la comprende. En palabras literales, más bien es no quiero estudiar la Biblia. ¿Sale? Y con esto voy a cerrar, hermanos. ¿Cuáles son las categorías? Que esto es lo que vamos a estar desarrollando. Yo creo que el año no nos va a dar para estudiar esto, ¿verdad? Pero bueno, ya al menos que tengan el contexto. Estas son las doctrinas o categorías. Bibliología, la doctrina de la inspiración, inerrancia y autoridad y canonicidad de la Biblia. Teología propia, la doctrina de la existencia y el ser de Dios, incluida la Trinidad de Dios. Cristología, la doctrina de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Neumatología, la doctrina de la persona y obra del Espíritu Santo. Antropología, la doctrina de la humanidad. Y amartiología, la doctrina del pecado. Ahorita vemos, son 10. ¿Alguien le encuentra un orden a esto? ¿Por qué no primero amartiología y después cristología? Así bien, échenle un lente. Pues porque para conocer todas esas doctrinas, lo primero que tenemos que conocer es quién las contiene o dónde se encuentra. Si yo no asumo la bibliología como la palabra de Dios, no tiene caso que estudie todo lo demás. Todos los temas los voy a sacar de la Biblia, ¿sale? No los voy a sacar de otro lado. Tengo libros con los que me puedo apoyar, que son accesorios, son secundarios, a entender. Este hermano dijo, oye, yo te ayudo a explicar estas palabras raras, extrañas, o el contexto histórico, por qué la implicación en el hebreo y en el griego. Hay libros que nos ayudan para eso. Pero todo surge de la Biblia. Entonces, en bibliología, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la palabra de Dios y por qué decimos que es la palabra de Dios? ¿En dónde está? La Biblia se defiende sola, no necesita de nosotros. Ha sobrevivido miles de años y nos vamos a ir y la Biblia va a seguir. Porque así dice la Biblia y está dando evidencia de eso. Entonces, ya que entonces vemos qué es eso, entonces ahora sí, ¿quién es el más importante? Dios Padre. Teología propia nos habla del estudio de Dios Padre, que dice Génesis hasta Apocalipsis de Dios Padre. ¿Quién sigue después? Jesucristo. ¿Quién sigue después? El Espíritu Santo. Es el orden que vamos a ir tomando. ¿Y luego quién sigue? Nosotros. ¿Qué dice la Biblia del ser humano? ¿Ya alguien sabe lo de amartiología? Bueno, pues ahí dice que del pecado. No puede ir antes de antropología, porque nosotros fuimos los que le dimos origen al pecado. No fue Dios, En una cosmovisión del mundo, dice, no, pues es que Dios permitió, o sea, somos tan cínicos como seres humanos, como género, que lo de Génesis 3, ¿verdad? Queremos echarle la culpa a los demás de nuestros errores. La mujer que me dice, ¿no? Entonces viene amartiología. ¿Qué más sigue? Soteriología. Como ya está el pecado, entonces ahora viene la salvación. Angeliología, que son servidores de nosotros. La eclesiología, que ya vimos ese tema, si lo recuerdan por ahí. Y por último, escatología, que es la doctrina relativa a los acontecimientos del final de los tiempos. ¿Cuándo es el final de los tiempos, hermanos? Today. O sea, después de que se fue el Señor, son los últimos tiempos. La iglesia de Hechos, por ejemplo, parte de lo que se dice en Hechos, es que ya estaban esperando al Señor, pero no llegó. Pasó el siglo II, también lo están esperando, el siglo III, ya vamos en el siglo XXI y lo seguimos esperando. Puede ser a la 1, Imagínense. Qué tremendo. O después de 20 siglos, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, por eso es que se dice que los últimos tiempos son hoy, es la actualidad. Y muchos traemos el concepto que es, hasta que venga el Señor.
Eso es lo que vamos a estudiar. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias. Dentro de 8 días vamos a empezar con bibliología.